Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, pues vamos a culminar esta semana y esperando de que estemos entendiendo lo importante que es tener una espiritualidad emocionalmente sana, porque es imposible tener una madurez espiritual si somos inmaduros emocionalmente. Y yo espero que parte de lo que es nuestro testimonio de mi familia haya servido para darnos cuenta de que no podemos vivir así, ni enfermos emocionalmente, ni atados a tradiciones, ni a manipulaciones. Mientras no seamos sanos, no nos podemos conocer a nosotros mismos y mucho menos adorar a Dios. Ese es el título de hoy. Conócete a ti mismo para que puedas adorar a Dios. Pero ¿cómo convertirte en un ser auténtico? Tu propia conciencia y tu relación con Dios están intrínsecamente relacionados. O sea, de hecho, el desafío de despojarnos de nuestro ser antiguo y falso para poder vivir auténticamente en nuestro ser nuevo y verdadero está en el centro de la verdadera espiritualidad. El apóstol Pablo lo expresó de la siguiente manera: quítense todo el ropaje de la vieja naturaleza y pónganse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad, en Efesios 4:22 al 24. Pero ¿cómo puedes acercarte a Dios cuando estás tan lejos de ti mismo? Dile hoy al Señor que te permite reconocerte a ti mismo para que puedas reconocer a la majestuosidad de Él. Nadie puede conocer a Dios si no se conoce primero a sí mismo. Grábate muy bien esto. Nadie puede conocer a Dios si no se conoce primero a sí mismo. La mayoría de los problemas de la vida espiritual surgen de la falta de conocimiento de nosotros mismos. Nuestra sabiduría consta casi de una manera total de dos partes, el conocimiento de Dios y el de nosotros mismos. Pero aunque las dos están íntimamente conectadas, no es fácil determinar cuál de ellas es antes y originó al otro. ¿Qué quiere decir? Que la gran mayoría de nosotros morimos sin saber quiénes hemos sido. Vivimos de manera inconsciente la vida de otra persona, o al menos las expectativas que otra persona tiene de nosotros. Y eso nos perjudica a nosotros mismos, a nuestra relación con Dios y a las demás personas. Ahora, espero que podamos entender que los sentimientos y el comienzo de una revolución en nosotros ah, puede ser el inicio para poder cambiar. Como a la mayoría o a la mayor parte de los cristianos, a mí me enseñaron que no debería confiar tanto en los sentimientos, porque aumentan y disminuyen y son lo último a lo que debemos prestar atención en nuestra vida espiritual. Pero esa opinión es incorrecta. Veremos que la emoción tiene que ver con un sentimiento y con unos pensamientos, unos estados psicológicos y biológicos específicos y una variedad de tendencias de comportamiento. Lo que quiero decir es que Dios creó a los seres humanos para que sintamos una gran variedad de emociones. Existen cientos de ellas y cada una con sus variaciones, combinaciones y matices propios. Los investigadores las clasifican en 8 grupos principales. Número uno, ira, que contiene la furia, hostilidad, irritabilidad y disgusto. Número dos, tristeza, dolor, autocompasión, desesperación, desánimo, soledad. Número tres, miedo,
ansiedad, irritabilidad, nerviosismo, susto, terror, aprensión. Número 4, placer, alegría, alivio, satisfacción, deleite, emoción, euforia, éxtasis. Número 5, amor, aceptación, confianza, devoción, adoración. Número 6, sorpresa, conmoción, asombro, maravilla. Número 7, disgusto, desprecio, desdén, aversión, repugnancia y repulsión. Y número 8, vergüenza, culpa, remordimiento, humillación, pudor y disgusto. Ahora, yo les abriré más mi corazón. A mí nunca se me ocurrió que Dios me pudiera hablar en el plano de los sentimientos de una manera que no comprometiera su verdad. ¿Cómo podría escuchar mis deseos, sueños, gustos y disgustos? ¿Acaso no podrían llevarme por el camino de la rebelión, alejándome de Él? La mayoría de los cristianos no piensan que tienen autorización para considerar sus sentimientos, nombrarlos o expresarlos abiertamente. Y esto se aplica especialmente a los momentos en que reflexionamos en los sentimientos más difíciles, como el miedo, la tristeza y la ira. Sin embargo, fueron el miedo y la depresión lo que finalmente me llevaron a detenerme y a admitir que algo estaba funcionando extremadamente mal. Ya no podía taparlos, esconderlos, y comencé a dejarlos manifestarse en todas mis relaciones, en el ministerio, en el trabajo, en el hogar. Cuando negamos nuestra pena, pérdidas y sentimientos año tras año, cada vez somos menos humanos. Nos transformamos lentamente en caparazones vacíos, con una cara sonriente pintada sobre ellos. Y es triste admitir que esto es el resultado de muchos de nuestros discipulados, de nuestras enseñanzas en nuestras iglesias. Pero cuando comenzamos a permitirnos sentir una amplia variedad de emociones, incluyendo la tristeza, la depresión, el miedo y la ira, se desata una revolución en nuestra espiritualidad. Y pronto comprendemos que el hecho de no reconocer el lugar bíblico de los sentimientos en nuestra vida cristiana ha provocado daños extensos tras mantener en la esclavitud a gente ya liberada por Cristo. Ahora, ¿cuál es el sentir de nuestro Dios? Número uno. El viaje de la transformación genuina hacia una espiritualidad emocionalmente sana comienza con el compromiso de permitirnos ejercitar nuestros sentimientos. Es una parte esencial de nuestra humanidad y personalidad como hombres y mujeres creados a imagen de Dios. Las escrituras muestran a Dios como un ser emocional que siente, es decir, un ser personal. Como nosotros fuimos creados a su imagen, pues también fuimos diseñados con el don de sentir y experimentar emociones. Piensa en lo siguiente. En Génesis 1:25 y Génesis 1:31 dice, y Dios consideró que esto era bueno, muy bueno. En otras palabras, Dios estaba encantado, deleitado, lleno de placer por nosotros. Número 2, dice que el Señor se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón en Génesis 6:6. Número 3, yo el Señor tu Dios soy un Dios celoso. Éxodo 25. Número 4, por mucho tiempo he guardado silencio, he estado callado y me he contenido, pero ahora voy a gritar como mujer de parto. Voy a resollar y a jadear al mismo tiempo. Isaías 42:14. Número 5. La ardiente ira del Señor no pasará hasta que haya realizado del todo los propósitos de su corazón. Jeremías 30:24. Número 6. Con amor eterno te he amado, por eso te sigo con fidelidad. Jeremías 31:3. ¿Mm? Número 7.
¿Cómo podría abandonarte, Israel? Dentro de mí el corazón me da vuelcos y se me conmueven las entrañas. Oseas 11:8. Número 8. Comenzó a sentirse triste y angustiado. Y está la angustia que me invade, que me siento morir, dijo Jesús. Mateo 26, 37 y 38. Número 9. Jesús se le quedó mirando enojado y entristecido por la dureza de su corazón y le dijo al hombre, extiende la mano. Marcos 3:5. Y número 10. En aquel momento Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, Lucas 10:21. O sea, son algunos ejemplos para que te tomes unos minutos durante el día y reflexiones sobre el sentir de nuestro Dios. Y tú y yo hemos sido creados a su imagen. Dios piensa, tú también. Dios desea, igualmente tú deseas. Dios siente, tú sientes también. Eres un ser humano creado a semejanza de Dios y parte de esa similitud es la virtud de sentir. Cuando menos el llamado del discipulado, de la enseñanza, incluye precisamente el que experimentemos nuestros sentimientos, reflexionemos sobre ellos y luego respondamos de una manera reflexiva bajo el señorío de Jesús. Y número 2, grábate esto, punto número 2, tú sientes incluso si no te das cuenta. Sin embargo, el problema radica en que no podemos reflexionar sobre nuestros sentimientos y responder ante ellos reflexivamente. Si no los conocemos, mucho de nuestro ser verdadero seguirá enterrado vivo. La tristeza, la ira, la ternura, la alegría, la felicidad, el miedo, la depresión. Sin embargo, Dios diseñó nuestros cuerpos para responder fisiológicamente a estas cosas en el mundo que nos rodea. Y en ese sentido, Dios nos habla a través de un problema estomacal, una tensión muscular, unos mareos, la liberación de adrenalina en la corriente sanguínea, unos dolores de cabeza y hasta un repentino aumento del ritmo cardíaco. Dios no, nos puede estar gritando por medio de nuestro cuerpo, pero nosotros siempre andamos en busca de una señal más espiritual, entre comillas. Y la realidad es que por lo general nuestro cuerpo conoce nuestros sentimientos antes que nuestra mente. Cuando hablamos sobre la necesidad de prestarle o ponerle atención a nuestras emociones, generalmente yo escucho comentarios como estos. Es que no soy muy bueno en los sentimientos. Realmente no tengo tiempo para eso. Bueno, es que a mi familia le importaba más hacer otras cosas. Mm, no sé lo que siento. Es todo una gran confusión. A veces cuando estoy por interactuar con una persona de autoridad o con alguien que no conozco, tengo sensaciones físicas que desconozco por qué me pasan y me refugio en adicciones. En ciertas ocasiones me desbordan unas emociones que me desorganizan y confunden. Después de tener un encuentro difícil con alguien, un conflicto, muchas veces me deprimo y no sé por qué. Es que muchas veces incluso cuando estoy viendo hasta la televisión o el celular, se me llenan los ojos de lágrimas y no sé por qué. Cuando me siento mal, no sé distinguir si estoy asustado o enojado. Es que tengo que soportar una abrumadora sensación de vergüenza, de culpabilidad o anormalidad. Uy, esta. Es que mi familia nos enseñó que las niñas buenas no se enojan y que los niños no lloran. Y para muchos de nosotros, el problema comienza cuando tenemos un sentimiento difícil como la ira o la tristeza. Y de manera inconsciente obedecemos una norma en contra de esos sentimientos. Nos sentimos inconformes porque consideramos que no deberíamos experimentar cosas equivocadas. Y entonces
nos mentimos a nosotros mismos y hasta llegamos al convencimiento de que no percibimos nada en absoluto, simplemente porque no creemos que deberíamos estar sintiéndolo y de esa forma cerramos nuestra humanidad. Yo pasé por lo mismo. Nunca exploré realmente lo que sentía. No me consideraba preparado para ser sincero con Dios o conmigo mismo. Por lo general decía una cosa con mis palabras y otra distinta con mi tono de voz, las expresiones de mi rostro y de la postura de mi cuerpo. Y el problema es que cuando descuidamos nuestras emociones más intensas, somos falsos con nosotros mismos y cerramos la puerta que nos permite conocer a Dios. Yo recuerdo la incomodidad que sentí cuando comencé a ser sincero en el tema de mis sentimientos. Al principio me pregunté si no traicionaba a Dios o abandonaba el cristianismo, porque temía que si abría la caja de Pandora, me perdería en un pozo oscuro repleto de emociones no resueltas. Y para mi sorpresa, Dios se ocupó de manejar mis emociones desenfrenadas a medida que estallaban. Y después de mantenerlos escondidos y de sacarlos a la luz, me sentía más vivo que nunca. Y al igual que David, Job, Jeremías, redescubrí su amor y su gracia. Y de esa manera comencé el viaje hacia el conocimiento de mí mismo para poder conocer a Dios. Ahora, debemos descubrir el deseo de Dios y nuestras emociones. De ningún modo, esto consiste en seguir ciegamente nuestros sentimientos, sino en reconocerlos como parte del camino que Dios utiliza para comunicarse con nosotros. Debemos ver la diferencia entre los consuelos, movimientos y sentimientos interiores que producen vida, alegría y paz y que son producto del Espíritu Santo, y los desconsuelos, aquellos que producen muerte, confusión interior, desasosiego y turbulencia espiritual. Con esta conciencia de lo que sentimos en nuestro interior, hizo eco el apóstol Juan, quien dijo en primera de Juan 4:1, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios. En unas ocasiones son nuestros deseos carnales los que están actuando, o el mismo Satanás. Otras veces es Dios que nos empuja hacia una decisión correcta, porque Dios tiene la firme intención de hacernos madurar. Por eso la importancia de aprender a reconocer la manera en que Dios nos habla y nos guía a través de nuestros sentimientos. Uno de nuestros mayores obstáculos para conocer a Dios es nuestra falta de conocimiento de nuestra propia persona. Y así terminamos usando una máscara ante Dios, ante nosotros mismos y ante las demás personas. Y no nos podemos dar cuenta de que por temor a nuestros sentimientos estamos anulando nuestra humanidad, nuestra identidad, que es tan importante que estemos conscientes de nuestros sentimientos. Ignorar nuestras emociones es darle la espalda a la realidad. El hecho de saber detectar nuestras emociones nos conduce a la realidad y es en ese ámbito donde encontramos a Dios. Las emociones son el lenguaje del alma. Por eso los salmos es eso, una expresión del alma. Representan el grito que le da voz al corazón. Sin embargo, hacemos oídos sordos a través de la negación emocional, la distorsión o la falta de compromiso. Forzamos al límite cualquier situación inquietante para ganar un control que es poco convincente de nuestro mundo interior. Estamos asustados y avergonzados por lo que se filtra hasta nuestra conciencia. Y al no ocuparnos de nuestras emociones intensas, somos falsos con nosotros mismos y perdemos una oportunidad maravillosa para conocer a Dios.
olvidando que el cambio se produce por nuestra cruda sinceridad y vulnerabilidad ante Dios. Trata de experimentar toda la carga de tus sentimientos sin censurarlos y luego podrás reflexionar y decidir qué hacer con ellos. Y confía en que Dios vendrá hacia ti a través de ellos. Ese es el primer paso en el duro trabajo del discipulado. Ahora, escucha este tercer punto, el gran desafío de ser falso o la gran tentación de ser falso. Durante muchos años, yo medité sobre las tentaciones de Jesús en el desierto, en Lucas 4, del 1 al 13, y Mateo 4, del 1 al 11, donde detallan las tres falsas identidades o máscaras que Satanás le ofrece a cada uno de nosotros. Y también indican las decisiones que debemos tomar para continuar siendo fieles a nuestra identidad y a la vida que nos ha dado Dios. Y antes del comienzo del pasaje, se nos muestra una perspectiva de la comprensión de Jesús sobre quién es Él. Entonces dice en Mateo 3:17, el cielo se abrió y el Espíritu descendió en forma de paloma. Y Dios dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En otras palabras, eres digno de amor, eres bueno, es maravilloso que existas. Le afirmó la identidad. Jesús todavía tenía que realizar milagros y morir en la cruz por los pecados de la humanidad. Sin embargo, recibió una confirmación divina de que era amado profundamente por su Padre Celestial, por lo que era. Ese amor fue la base de su autocomprensión y el origen de su propio sentir. El hecho de vivir y sumergirnos en el río del amor profundo que Dios nos tiene a nosotros por medio de Cristo está en el mismo centro de la espiritualidad verdadera. Rodearnos de ese amor nos permite entregarnos totalmente a Dios, aun cuando parece tan diferente a lo que podemos ver, sentir o comprender. Y ese conocimiento experimental del amor y la aceptación de Dios nos da la única base segura para amar a nuestro ser verdadero y darle valor. Solo el amor de Dios en Cristo es capaz de soportar el peso de nuestra verdadera identidad. Dios nos moldeó y nos formó internamente con personalidad, pensamientos, sueños, temperamentos, sentimientos, talentos y deseos únicos. Plantó las verdaderas semillas del ser dentro de nosotros y ellas forman el auténtico nosotros. Somos profundamente amados por Él, somos un tesoro para Él. Sin embargo, escucha bien esto, existen tres poderosas tentaciones que nos amenazan diariamente, así como lo hicieron con Jesús. Cada una de ellas, a su manera, intenta decirnos que el auténtico amor que Dios nos tiene a nosotros nunca será suficiente, que no somos dignos de ese amor y por si fuera poco, que no somos buenos para recibirlo. La primera tentación, soy lo que hago, o sea, mi comportamiento. El diablo le dijo a Jesús en Mateo 4:3, si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Aparentemente Jesús había hecho o no había hecho nada en sus 30 años en la tierra, porque apenas iba a comenzar su ministerio. Todavía no había comenzado su ministerio y parecía un fracaso. Nadie creía en él y tenía hambre, dice la palabra. ¿Qué había contribuido al mundo? Todavía nada. O sea, nuestra cultura, escúchalo bien, nos hace esa misma pregunta. ¿Qué has logrado? ¿Cómo has demostrado tu capacidad? ¿A qué te dedicas? Muchos de nosotros nos consideramos valiosos
solamente si hemos logrado muchos éxitos en el trabajo, en la familia, la escuela, la iglesia o las relaciones. Y cuando no es así, entramos en una profunda depresión por la vergüenza, la culpa que sentimos a causa de nuestros problemas y situaciones. ¿Mm? Por eso, lo primero que intentó hacer Satanás fue que él obrara y que confiara en lo que él hacía. La segunda tentación, soy lo que tengo, posesión. Cuando llevó a Jesús para que viera toda la magnificencia y todo el poder de la tierra, el diablo le dijo, observa a tu alrededor y mira todo lo que los demás tienen. Tú no tienes nada. ¿Cómo puedes pensar que eres alguien? ¿Cómo sobrevivirás? En realidad tú no eres nadie. El diablo jugó con temas tan importantes como el miedo y el origen de su seguridad. En nuestra cultura, el éxito se mide por lo que tenemos. Las grandes compañías gastan miles de millones de dólares en publicidades, precisamente para seducir a los niños y adolescentes de manera que crean que tienen que tener ciertos juguetes, ropa, teléfonos, iPods, computadoras, su identidad depende de eso. Los adultos nos medimos a través de comparaciones. Por ejemplo, quién tiene más dinero, el cuerpo más hermoso, la vida más cómoda y generalmente nuestro sentido del valor está unido a nuestra ubicación en el ámbito laboral, es decir, el dinero y los beneficios. Por eso distinguimos a las personas según la formación que tienen y el lugar donde se graduaron. La cantidad de talentos, premios o títulos que tiene su currículum, o quien tiene el novio o el esposo, la esposa más guapo o guapa, o la novia más bonita. Podemos encontrar un poderoso ejemplo de esto en la película Amadeus, una película muy vieja de los ochentas, donde el protagonista Antonio Salieri es un músico de la corte y su alma está destruida por la envidia porque no tiene nada. Y él desea crear música para Dios y ser famoso. Y eso es positivo. Sin embargo, el problema radica en que no es tan bueno como Mozart, quien es un verdadero genio, porque Mozart tiene la habilidad de componer una sinfonía en su mente, algo que pocas personas en la historia de la música lo han podido hacer. Y en lugar de reconocer la genialidad de Mozart e interpretarlo, Salieri se enoja con Dios por lo que él considera una injusticia y erróneamente cree que Dios ama a Mozart y no a él. Ahora, yo comprendo la actitud de Salieri, porque definirme como un hijo inmensamente amado por Dios y encontrar mi valor personal en mi Abba Padre, que me dice, tú eres mi hijo Francisco y te amo y estoy orgulloso de ti, independientemente de lo que hagas, constituye un hecho extraordinario. Mi cultura, mi familia de origen, biológica y mi cuerpo me dicen que solo las posesiones, los talentos y el reconocimiento de los demás son suficientes para obtener seguridad. Jesús, como verdadera ancla de mi ser, es quien le da forma a la renuncia a mis deseos por el amor del Padre. Y número tres, tercera tentación. Soy lo que otros piensan. O sea, resumiendo, la primera tentación, soy lo que hago. La segunda tentación, soy lo que tengo. Y la tercera tentación, soy lo que otros piensan. Popularidad, adictos a la aprobación. Algunos de nosotros somos propensos a seguir la opinión de los demás. Satanás invitó a Jesús a arrojarse desde el sitio más alto del templo para que las personas pudieran creer en él. Y hasta ese momento la gente no pensaba nada acerca de Jesús. En realidad, el pueblo no lo conocía aún. ¿Cómo podrían pensar que esa vida tenía tanto valor? Hoy en día, casi sin darnos cuenta, la mayoría de las personas le damos demasiada importancia a la opinión de otros y nos inquietamos, nos preocupamos con temas tan variados como
lo que debemos decir en una conversación, la escuela correcta donde deben ir nuestros hijos, la persona con quien salir, la conveniencia de hablar con la persona que nos hirió o la elección de una buena carrera universitaria. Pero observemos que nuestra autoestima crece con un cumplido y decae con una crítica, porque estamos adictos a la aprobación. Ahora bien, la verdadera libertad, escúchalo bien, la alcanzamos cuando ya no necesitamos ser alguien especial ante los ojos de otras personas, precisamente porque sabemos que somos dignos de ese amor. Seguimos atrapados en una vida plagada de apariencias por una preocupación enfermiza sobre lo que piensan los demás. El falso ser profundamente arraigado dentro y fuera de la iglesia nos lleva a esa actitud. Considera los dos ejemplos siguientes, aunque solo el del segundo afirma ser seguidor de Cristo, pero estas historias te van a ayudar a abrir el panorama. De hecho, los temas centrales de sus vidas no son tan diferentes. Y lo lamentable es que tantos años siguiendo a Cristo no cambiaron lo falso que había en su ser interior. Permaneció profundamente arraigado a pesar del poder del Evangelio. El primer ejemplo es Joey DiMaggio. A lo mejor ese nombre no te dice nada, pero Joey DiMaggio fue un jugador de béisbol de los Yankees de Nueva York. Y aunque jugó durante la generación, de mi padre hace muchísimos años, sus historias y leyendas circularon por años a lo largo de mi niñez, mi adolescencia. Fue un jugador impresionante en la historia del deporte del béisbol, calificado con justicia como el mejor beisbolista del siglo XX. La multitud estallaba en aplausos cuando él hacía su ingreso en restaurantes o eventos públicos. Y año tras año los periodistas elogiaron su talento extraordinario en el béisbol como si fuera un dios. Y si faltaba una última piedra preciosa a su corona terrenal, pues esa apareció cuando Marilyn Monroe, una de las mujeres más hermosas del cine americano, se casó con él. Sin embargo, después de la muerte de Joe, se publicó una biografía suya y en ella se relataba con mucho detalle cómo el manejo de la imagen de Joe hasta el momento de su muerte a la edad de 83 años había sido todo una mascarada, una falsedad. Detrás de ella se escondía un hombre egocéntrico, competitivo, codicioso y egoísta, guiado por el poder y el dinero. Y hay un libro que se llama La vida del héroe, donde describe la monotonía de la vida de Joe, debido a su compromiso de no mostrar nada salvo una superficie brillante concebida por él, como hablábamos ayer del iceberg. Y cualquiera que intentara penetrar en esa superficie solo podía encontrar silencio, rechazo o rabia. En la historia de DiMaggio, él, como era conocido, pero el hombre estaba sepultado. El ícono de él era conocido, su figura, pero el hombre estaba sepultado. Y quién sabe qué tipo de creencias negativas pudo llevar en su interior. Pero, sin embargo, una cosa sí es segura, su vida fue una mentira y también una tragedia. Lo que quizá resulte más lamentable es que muchos de los que somos seguidores de Jesús aún estamos atrapados dentro de las capas de nuestro ser falso. Necesitamos conocer al Jesús verdadero. Ahora escucha esta otra historia, con esta termino. Sheila Walsh, también a lo mejor no te dice nada, fue una cantante y escritora cristiana, anfitriona del Club 700. Te digo esto porque yo lo veía en Estados Unidos, ese programa. Y ella relató la historia de cómo en el año de 1992 su espiritualidad desconectada la llevó a tropezarse con una pared. Una mañana estaba sentada en la televisión nacional con un bello traje y un peinado muy hermoso, y esa misma noche estaba encerrada en la sala de un hospital psiquiátrico. Fue la cosa más amable que Dios pudo haber hecho.
se dijo a sí misma. El primer día en el hospital, el psiquiatra le preguntó, ¿quién eres? Pues soy la anfitriona del Club 700. No, no es eso lo que te pregunté, le dijo. Bueno, soy escritora y cantante. Tampoco es eso lo que te pregunté. ¿Quién eres? Pues no tengo idea, dijo ella. Y él le respondió, así es, y por eso estás aquí. Sheila dice que ella medía sus logros a través de la opinión que tenían los demás sobre su persona y que eso la estaba matando lentamente. Y antes de entrar al hospital, algunos miembros del personal del Club 700 le decían cosas como no lo hagas, nunca volverás a ganar ningún tipo de fama, si la gente sabe que estás en un instituto para enfermos mentales y medicada, eso será el fin de tu carrera. Y que ella respondió, ¿saben qué? Ya pasó y no puedo pensar más en eso. Yo pensaba que realmente lo había perdido todo, mi casa, mi sueldo y mi trabajo, pero había algo importante. Descubrí que en el peor momento de mi vida, todo lo que era la verdad acerca de mí, Dios ya la sabía. Dios no puede ser burlado. A veces, para ir concluyendo, quédate con esto. Nuestro falso ser es una parte tan importante en nuestra vida que ni siquiera nos damos cuenta. Y por lo tanto las consecuencias que se producen como el miedo, la autoprotección, la manipulación, las tendencias autodestructivas, la autopromoción, la indulgencia con nosotros mismos y esa necesidad de diferenciarnos de los demás son realmente difíciles de esconder. Disfrutar de la vida dada por Dios implica fidelidad hacia nosotros mismos, representa el saber diferenciar nuestro ser verdadero de los reclamos y las voces que existen a nuestro alrededor y discernir la visión, el llamado y la misión únicos que el Padre nos ha encomendado. Pero también nos exige que sepamos escuchar a Dios desde nuestro interior y comprender la manera única en la que nos creó. Conocer nuestra personalidad, temperamento, gustos y disgustos, pensamientos y sentimientos son cosas que contribuyen a tu verdadero descubrimiento. Por eso, encuentra la puerta de tu corazón y descubrirás que es la puerta del reino de Dios. Y eso es lo que veremos la próxima semana. Ay, estará muy hermoso. Vamos a continuar conociendo las emociones para ser sanados completamente. Y escucha el tema del domingo, resignado a mi atadura. Recuerden que el domingo después del servicio nos vamos a ir a celebrar el matrimonio de Goyo y de Carmelita. Es la boda número 20 en casi 10 años que llevamos aquí en México. Y es un motivo de gozo porque los matrimonios representan a Cristo y su iglesia. Y el tema que tocaremos el domingo, que estudiaremos, es resignado a mi atadura. El domingo pasado hablamos de la responsabilidad que tenemos de ser libres de nuestras ataduras. Debemos descubrir por qué nos encontramos tan limitados en lo que se refiere a vivir la vida en Cristo, cuando el mismo Jesús dijo en Juan 10:10 que Él ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Sin embargo, ¿alguna vez te has preguntado por qué ocurre esto? O mejor dicho, ¿por qué no estamos disfrutando de una vida nueva, un nuevo corazón, una vida renovada, una vida bendecida? Y esta pregunta, medita en ella. ¿Cuál es la peor atadura, o mejor dicho, las dos peores ataduras en los creyentes como en los no creyentes? Dos peores ataduras que son tan destructivas en el mundo y en la iglesia. Pero vamos a orar, a pedirle al Señor, al Espíritu Santo, que nos lleve a conocernos a nosotros mismos para que podamos adorar y conocer a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, te damos todo el honor y la gloria. Gracias, Señor, por esta semana hermosa, maravillosa, Señor, donde nos has llevado a una autoexploración emocional, individual, personal de cada uno de nosotros,
donde tú nos descubres el alma para conocer realmente lo que hay en nuestro corazón. Te damos todo el honor y la gloria por todo lo que tú haces. Te bendecimos, Señor, por tu palabra hermosa que nos escudriña, que nos descubre el espíritu, todo nuestro ser. Señor, y de antemano te damos gracias por el servicio del domingo, por tu palabra, Señor, que nos abras el entendimiento, que quites todo obstáculo para que cada uno en sus respectivas reuniones, en su país, su ciudad o donde estén, se reúnan, que no dejemos de congregarnos, porque es parte de la sanidad emocional también. Tú lo diseñaste de esa manera. También te damos gracias por la boda de Goyo, de Carmelita, Señor, este domingo. Que seas tú glorificado en todo, exaltado en todo, porque el matrimonio es un símbolo, es una tipología de Cristo y la iglesia, porque la Biblia comienza con una boda, termina con una boda, y es interesante que el primer milagro que tú hiciste cuando estuviste en la tierra, lo hiciste en una boda, Señor. Ayúdanos a entenderlo, Señor, y que nos gocemos, nos alegremos con los que se gozan. Y que tú sigas obrando en los corazones que están heridos, aquellos que siguen poniendo máscaras para ocultar sus heridas emocionales. Que seas tú trayendo sanidad y que seamos responsables para hacernos cargo de nuestras heridas en el nombre de Jesús. Amén y amén.